Que el Señor le bendiga grandemente y seguimos con el consejo para aquellos que quieran compartir la palabra de nuestro Dios, compartir el Evangelio. Y es que creo que me quedé un poquito a medias con el video anterior porque hay mucho de qué hablar con respecto a esto. Pero en esta ocasión quiero que analicemos un consejo que el apóstol Pablo le da al joven pastor Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15. Y es bastante interesante y quiero que podamos reflexionar con esto y a la larga que todos compartamos el verdadero mensaje del Evangelio. El versículo dice de esta manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En ese versículo vamos a estar reflexionando esta vez. Pero quiero leerle el versículo 14, que es el contexto inmediato, y también Pablo le da un consejo. Le da un consejo y le dice a Timoteo: recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes, Lo primero que le dice a Timoteo es que no contiendan sobre palabras. Y esto van a haber dos tipos de consecuencias al hacer esto. Y la primera consecuencia es que en nada aprovecha. Y la segunda consecuencia es que es perdición para los oyentes. Es perdición para los oyentes. Y aquí, hermanos, yo estaba cayendo en eso. Y fue muy duro reconocerlo. Fue muy duro reconocerlo hasta que un hermano en Cristo Jesús, yo le platiqué de esto que me estaba pasando, de que estaba contendiendo en palabras, sobre temas que no estaban edificando a los oyentes, que no estaba aprovechando para nada. Y agarré ese consejo. La palabra de Dios no es para debatirse, porque en nada aprovecha. Y es que el apóstol Pablo se preocupa porque nosotros demos un buen mensaje. Aquí el apóstol Pablo se preocupaba porque Timoteo diera el verdadero mensaje. Por eso le da ese consejo. Igual se nos da a nosotros. Y igual nos dice que no nos pongamos a debatir con la palabra. La meta, ¿saben cuál es la meta? Es de exponerla bien, usar bien la palabra de verdad, como lo dice el versículo 15. Procura con diligencia. Pero este procura con diligencia es que no seamos perezosos, que nos alimentemos, que nos esforcemos todos los días con disciplina, presentarnos a Dios aprobado. En esta versión dice: haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios, no la salvación. Vean que Pablo está hablando de la obra del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Ese obrero ya es salvo. Y déjenme decirles que obreros hay pocos. A la verdad, dice: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Pero rogad al Señor de la mies
que envíe obrero a sus mies. A sus mies. Y esos obreros, según el pasaje, tienen que hacer dos cosas. Tienen que hacer dos cosas. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que no tiene de qué avergonzarse. Ya recordamos aquellas palabras del Señor en Lucas 9:26 que dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. También ya Pablo decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La pregunta es: ¿te has avergonzado del Evangelio? ¿Te has avergonzado de ser cristiano? ¿Has escondido la Biblia cuando vas por las calles? Examinémonos. Examinémonos. Y si la respuesta es afirmativa a estas preguntas, debemos de arrepentirnos. Debemos de arrepentirnos y ser un obrero aprobado a Dios, que no tiene de qué avergonzarse. Que no tiene de qué avergonzarse. Lo segundo que se le demanda a este obrero es que use bien la palabra de verdad. Que use bien la palabra de verdad. En la versión traducción al lenguaje actual dice la última parte: que enseña correctamente el mensaje verdadero. Y es que de eso se trata. De eso se trata. Nosotros tenemos una gran comisión, una comisión. Vayan y prediquen el Evangelio. Pero lo debemos de hacer correctamente. Correctamente. ¿Los testigos de Jehová cumplen con esta comisión? Sí, pero lo hacen incorrectamente, llevando otro evangelio a las personas. Peor los mormones. Ya los católicos romanos también. Va distorsionado el mensaje del evangelio. No lo predican correctamente. Por eso trato de que los que llevan, de los que lleguen a ver este video, se enfoquen en esto. Se enfoquen en esto. Porque si le damos a las personas el buen mensaje, el único mensaje, el único evangelio, si les llevamos a las personas al único Salvador y no distorsionamos el mensaje, las personas realmente van a volver a nacer. El Espíritu Santo va a actuar. Yo siempre lo he dicho, este es un misterio. Este es un misterio que presentándole el verdadero evangelio a las personas, el Espíritu Santo obra. Pablo decía: yo riego y Apolo siembra, yo riego. O yo planto y Apolos riega. Pero el crecimiento lo da Dios. Pero si analizamos la vida de Pablo, Pablo siempre fue explícito en dar ese verdadero mensaje. Ese verdadero mensaje. Pero vean lo que dice el apóstol Pedro también en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Allí mismo en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4 del versículo 1 en adelante, la palabra de Dios dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La enseñanza es muy importante. La enseñanza es muy importante. La pregunta sería: si mandamos a evangelizar a la iglesia, a las calles, ¿qué mensaje le llevarían a las personas? ¿Qué mensaje? Y este es un llamado también para los líderes de la iglesia.
están verdaderamente discipulando, creando evangelistas. Realmente todo lo que hemos creído en Jesucristo debemos de ser evangélicos, debemos de llevar ese mensaje del evangelio. No tratar de endulzarle el oído a las personas con un mensaje equivocado, porque hay miles que ahí andan y salen a evangelizar diciendo: Dios te ama, Cristo te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿De verdad ese es el verdadero mensaje? ¿O el verdadero mensaje es: arrepentíos y convertíos y creed en el evangelio? Arrepiéntanse de sus pecados, conviértanse, dejen de pecar y crean verdaderamente en el sacrificio de Jesucristo. Creed en el evangelio. ¿Y quién es el evangelio? Es Jesús. El evangelio es Jesús. Fue Jesús quien se hizo carne. Fue Jesús quien vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir para agradar a Dios. Jesús es el Cordero perfecto, es el sacrificio perfecto. Fue Jesús que murió en la cruz del Calvario. Fue Jesús que lo sepultaron. Que su sepultura, dice Isaías, estaba con los ricos, con los impíos, los inmundos. Fue a Jesús quien resucitó al tercer día. Es Jesús quien está a la diestra del Padre intercediendo por su pueblo. Es Jesús el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Jesús quien vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Así que esforcémonos por llevar un buen mensaje. Un mensaje verdadero. Un mensaje verdadero. El Señor les bendiga grandemente y sigamos aprendiendo. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.